Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días familia hermosa. Ya estamos casi llegando al ecuador de nuestras lecciones juntos. Hoy la lección 170 que dice así: en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Siempre que llego a este tipo de lecciones cuya frase inicial o frase de apertura no entiendo, me pregunto, entendiendo que es un programa de estudio súper bien estructurado, ¿por qué en la lección 170 introduce esta lección con esta frase de en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco? Entonces, es interesante como poder comenzar a expandir esta lección desde este punto, porque lo primero que revela esta invitación de la lección 170 es que la mente ya cree lo contrario. De manera opuesta, ni siquiera nos daría como esta invitación a considerar esta idea de en Dios no hay crueldad ni en mí tampoco. Entonces, la mente ya cree que hay crueldad en Dios, aunque no lo sepa, aunque no sea consciente, cree con total convicción que sí hay crueldad en Dios y por tanto en sí misma. Y este es como un punto central que el curso viene desarrollando o al cual viene preparándonos desde muchas lecciones atrás. La raíz del miedo no está en el mundo, sino en la imagen que la mente ha fabricado de Dios. Porque cuando Dios es visto como un juez que castiga, que puede abandonarnos, que exige sacrificios, que puede enviar pestes, que exige esfuerzos, cuando la creación parece haber generado un mundo de cuerpos que sufren, que mueren, que pierden, y cuando todo lo que vemos en el mundo parece condenarnos al terror, la pregunta que está detrás de todo es: ¿quién creó esto? De hecho, hay una pregunta que se repite mucho en el Club de Milagros y no es tanto quién creó esto, sino más bien ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Y lo que el curso nos invita a ver, y lo va a desarrollar en esta lección, es que esta es una pregunta mal dirigida. De hecho, es una pregunta que tiene una presunción muy fuerte de verdad, y la presunción es que Dios permite el sufrimiento en el mundo. Esa pregunta ya da por hecho que Dios está involucrado en lo que sucede aquí, que Dios tiene algo que ver con el sufrimiento, aunque sea por omisión, es decir, por no hacer nada. Y en esta lección vamos como a empezar a deshacer esa creencia. De hecho, lo que venimos explorando es que no es que Dios permite el sufrimiento, sino que el sufrimiento es el síntoma de que estamos soñando un sueño en ausencia de Dios. Porque la mente que soñó o que está soñando ha elegido experimentar desde su absoluta libertad, una libertad que no cabe en ninguna mente humana, un mundo sin Dios. Entonces dice así: nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que el ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad y estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de los asaltos del peligro y del temor. Primer párrafo, entonces, como devela este mecanismo por el cual el ataque es un ídolo que tiene el poder de transformar
la crueldad es un ídolo que tiene la maldad, el odio, que tiene el poder de darnos ese aspecto de defensa, que tiene el poder de defendernos y por tanto que la crueldad y el ataque tienen el poder de llevarnos a un lugar de estar a salvo. Dice, qué descabellada, o sea, esto lo podemos ver en cualquier situación, ¿no? Donde, por ejemplo, voy a situaciones que me pasan a mí. Vecino que deja la caca de su perro en la calle. Para mí no hay ninguna posibilidad de ver eso desde la inocencia y la única manera en la que yo siento que me puedo defender y por tanto ponerme a salvo es atacando. Yo no le voy a ir a decir nada desde la inocencia a esta persona, voy a ir a atacarlo. Y lo que me gusta de buscar ejemplos así cotidianos es que podemos llevar este párrafo a lugares como de grandes ataques o de guerras o de violencia explícita, pero el curso nos invita con este tipo de párrafos y con este tipo de lecciones a observar esas escenas súper pequeñas, cotidianas, como cuando vemos la caca del perro del vecino y nos activamos con rabia, con bronca, con enojo. Y desde ese lugar, desde esa pequeña escena de violencia interior, es que podemos observar cómo la mente cree que atacar es protegerse, que atacar es protección, que si no nos indignamos vamos a quedar desprotegidos, que si no nos indignamos o nos enojamos vamos a ser abusados, invadidos. Entonces se erige un ídolo que es el ataque. Y luego sigue, qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderse del miedo, pues es aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca, se expanda y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger el miedo, no de escaparse de él. Hoy aprenderemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar y es esta. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes y al defenderte contra ello haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Entonces, desde la lógica del ego, fijémonos esto, el ataque, porque aparte esto lo podemos ver en situaciones tan de la vida normal que es muy loco. Desde la lógica del ego, el ataque parece una respuesta racional y razonable. Es decir, ataco porque tengo miedo, entonces me defiendo del miedo atacando. Lo que sucede es que se nos explica en este párrafo perdón, que esta lógica es circular y es perversa. El curso la llama también descabellada, como una idea descabellada, porque revela que el ataque no solo no elimina el miedo, sino que lo engendra y lo refuerza. Es decir, cuando atacamos para defendernos del miedo, lo que realmente estamos diciendo es, el miedo es real, tiene poder sobre mí, por eso necesito protegerme. Y al hacer eso, lo elevamos a la categoría de realidad. Es real. El miedo es real y por eso me tengo que defender. Entonces, metafísicamente es como un acto de creación invertida. No estamos describiendo la realidad, estamos fabricando aquello que tememos. Por eso dice, tú fabricas aquello de lo que te defiendes. No es que el miedo ya estaba fuera y la amenaza está fuera acechándonos y nosotros entonces lo enfrentamos. Es que la defensa misma fabrica eso que nos amenaza. Es como si la mente dijera, no quiero ver esto, así que lo voy a ocultar detrás de una defensa, pero para ocultarlo tiene que inventarlo primero y al defenderse de eso inventado le da realidad. Por ejemplo,
Si nos defendemos del juicio de otros, estamos diciendo que ese juicio existe y que tiene poder sobre nosotros, pero en realidad lo acabamos de fabricar para poder defendernos. Es una lógica inversa y estamos en tal nivel de autoengaño que este tipo de lógica inversa que plantea el curso a veces es muy difícil de discernir, como de darnos cuenta. Darnos cuenta de que sin defensa no hay ataque. ¿Recuerdan la lección de en la indefensión radica mi seguridad? Es decir, sin defensa no hay ataque. Sin ataque no hay necesidad de defensa y sin ninguno de los dos no existe el miedo. Y dice, parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte, forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables. Pues ahora el amor tiene un enemigo, un opuesto, y el miedo, el extraño, necesita que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Vamos a, vamos a explorar este párrafo porque es súper denso y vamos a verlo con un ejemplo real. Por ejemplo, no sé, vamos con cualquier cosa. Se me acaba de venir algo a la cabeza y vamos a usar esto como un ejemplo porque a veces estos párrafos, si no, se quedan como que son muy densos y no llegamos como a tocar como la realidad de lo que está escribiendo. Ejemplo real, mi pareja no me valora, no me escucha. Tengo que hacerle ver cuánto me duele su indiferencia y entonces empiezo a hacer mini gestos de no te estoy dando ni bola, te estoy pagando secretamente, ¿no? A simple vista parece como un pensamiento justificable, como una queja hacia alguien que parece desatento con nosotros. Entonces el ataque se ve como dirigido, como expulsado hacia afuera. Él es indiferente, me duele que él sea indiferente, entonces me defiendo atacando con mis reclamos o con esta actitud pasivo, ¿cómo se dice? Pasivo-agresivo, me dice, pero no me sale, pero no es así. De parece que no pasa nada, pero por adentro estoy hirviendo sangre, ¿no? Entonces, parece ser un enemigo externo a quien atacamos, es decir, parece que o cuando nos enojamos, parecería ser, en la superficie, parece que estoy atacando a mi pareja o a mi jefe o al vecino, a quien sea. Parece que estamos reaccionando a una injusticia como externa. Pero el curso dice, eso que atacás afuera es solo el reflejo de algo que ya creíste adentro. Y entonces sigue, sin embargo, al defenderte forjas un enemigo interno. Es decir, al sentirnos heridos y lanzar el ataque, me pongo seria, no solo no solucionamos nada, sino que creamos un nuevo pensamiento todavía más insidioso, como por ejemplo estoy sola, o no valgo, o necesito que me valoren para tener paz. Ese pensamiento se vuelve el enemigo interno, no la persona de afuera, sino esa conclusión secreta que nuestra mente resguarda, como yo no soy suficiente si no me escuchan, mi valor depende de que el otro me vea X, etc. Ese pensamiento que se aloja en la mente como en la oscuridad, un lugar donde el amor que soy ya no es confiable y la mente se divide. Entonces aparece un pensamiento extraño que está en guerra con nosotros. ¿Por qué extraño? Porque no le pertenece al nivel del ser, no fue creado por Dios. Es un pensamiento importado desde la creencia de separación. Y ahora vive en nuestro sistema como si fuera nuestro, como si realmente fuéramos esa identidad herida que necesita defensa. De hecho, es muy loco porque ese tipo de pensamientos ataca constantemente al amor que somos y dice cosas como no sos completo,
algo te falta, necesitas corregir algo afuera, no sos suficiente y ahí comienza la guerra, porque la mente ya no es una, ahora hay dos bandos. El ser, el nivel de la existencia, el nivel ontológico, el nivel del amor, que simplemente es, y es 100% saturado de ser, completo, pleno en sí mismo, y el miedo, que necesita constantemente pruebas de que existe, a través de conflictos, a través de las heridas internas, de ataques, de reclamos, de exigencias continuas. Y este es el pensamiento que divide nuestra mente en dos bandos que parecen irreconciliables. Entonces, el resultado es esa vivencia que todos conocemos, donde una parte nuestra sabe que el otro es inocente, una parte muy interna, muy profunda, pero otra parte se defiende, duele, quiere castigar hasta la eternidad, quiere vengarse. Y mientras esta división siga activa, el amor parecerá tener un enemigo real. Es muy interesante cuando, por ejemplo, en procesos del año completo de una vuelta al sol con mis clientes, porque no es muy obvio que este tipo de pensamientos atacan el amor que somos. Parecen pensamientos que vienen a protegernos, es muy confuso eso. Pero hay un punto de nuestro trabajo con Sistema Una en una vuelta al sol donde realmente ese conocimiento se restituye a la conciencia y comenzamos a darnos cuenta que ese tipo de pensamientos que parecen realistas, que parecen de supervivencia, que parecen de sentido común, que nos protegen, etcétera, son literalmente ataques al amor. Y luego sigue. Si examinases detenidamente los medios por los que tu ilusoria defensa propia procede a lo largo de un curso imaginario, te percatarías de las premisas sobre las que se basa la idea. Ay, denme un instante porque voy a anotar esta palabra porque me encanta. Me fascina la palabra premisas. En primer lugar, es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pues eres tú quien lanza el ataque, quien tuvo que haberlo concebido primero. No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas, completamente convencido de que la división a la que has dado lugar es real. Es decir, esta lección está profundizando. Nosotros ya habíamos trabajado en lecciones pasadas el tema del ataque y cómo parece que el ataque se expulsa, es proyectado. Y habíamos revisado esta noción de que inmediatamente expulso o lanzo un ataque fuera, lo siento yo. Por tanto, nos podemos dar cuenta por prueba empírica que el ataque nunca es expulsado porque solo hay una mente. Esto está profundizando, está yendo a otro nivel. Dice, expulsamos el ataque contra algo aparentemente externo y en ese acto de lanzar el ataque fuera, consolidamos en nuestra mente la separación y entonces creemos que la división entre el otro y yo realmente, o sea, es real. Y dice, en segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz, y recurres a él en busca de solaz y de escape de cualquier duda con respecto a tu fortaleza, así como con la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños. Y al así despojar al amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le dota con los atributos del miedo. Pues el amor te pediría que depusieses todas tus defensas por ser estas meras necedades. Y ciertamente tus armas se desmoronarían y quedarían reducidas a polvo, pues eso es lo que son. Fíjate lo sutil que está explorando el curso en este párrafo, porque está exponiendo no solo que proyectamos el ataque fuera de nosotros, aparentemente fuera, sino que también
Le robamos al amor su verdadero significado para dárselo al miedo. Eso es muy sutil. Recordemos lo que dice esta segunda premisa porque nos va a traer mucha claridad de cómo funciona este mecanismo. Los atributos del amor se le confieren a su enemigo. Esto quiere decir, has confundido el miedo con tu salvación. Crees que el miedo te protege. Has empezado a confiar más en el miedo que en el amor. Le diste al miedo los atributos que solo le corresponden al amor: seguridad, protección, paz, refugio, fortaleza, estar completamente a salvo. ¿Cómo sucede esto? Cuando la mente se siente amenazada, es que yo mientras voy explicando esto, es tan alucinante, porque es un mecanismo activo y realmente nos está dando la información necesaria para comenzar a desactivarlo. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, en lugar de rendirnos al amor, que es lo que realmente nos da seguridad, es decir, en lugar de rendirnos a que soy la voluntad de Dios y por tanto mi hermano no me puede hacer nada, porque la voluntad de Dios para mí es que yo sea inmutabilidad y por tanto lo que haga mi hermano no me puede cambiar, me defiendo. En lugar de rendirme al amor, me defiendo. Y al hacerlo, lo que estoy diciendo es, mi fortaleza está en enjuiciar a mi hermano, mi refugio está en poder controlar a mi hermano o las circunstancias, mi seguridad está en que sea estratega sobre qué le voy a decir y qué no le voy a decir. Mi paz depende de que no me vuelva a pasar esto, entonces voy a poner límites. Esto es darle al miedo, es decir, a la separación, las cualidades del amor. Y esto, en un nivel, es grave para la mente. Nunca uso esa palabra, pero es grave, en el sentido de que una vez que hicimos esta inversión, cuando el amor se acerca, empezamos a sentirlo como una amenaza. Es decir, comenzamos a decir cosas como, ¿cómo voy a abrirme así? Tipo, ¿cómo voy a vivir en esta vulnerabilidad, en esta autenticidad? Eso es peligroso. ¿Ven cómo empezamos a hacer esa inversión? ¿Cómo voy a confiar en la vida? Eso es de ingenuos. ¿Cómo voy a dejar de defenderme? Si no pongo límites, me lastiman. Entonces la mente ya no reconoce al amor como su hogar, sino como una zona de riesgo donde no está a salvo. Y en cambio se siente segura en su miedo, en sus defensas, en sus mecanismos. Es como si... Es muy loco cuando empezamos a ver esto realmente en funcionamiento, porque es como si dijéramos, mi neurosis es mi refugio y por algo no podemos parar de pensar. Y por algo hemos idolatrado hasta tal punto nuestra neurosis que para resolver cualquier cosa, en lugar de confiársela a la vida o a Dios, pensamos. Y no nos podemos dormir porque no podemos parar de pensar. Entonces, el amor nos pediría que depusiésemos todas nuestras defensas porque son necedades. Pero claro, si creemos que nuestras armas son nuestra salvación, vamos a luchar por nuestras defensas como si fueran nuestra vida. Y por eso el curso no arranca diciendo, confía en la vida, porque sabe que tenemos invertido absolutamente nuestro sistema de pensamiento y eso es imposible. Nos lo repetimos y nos lo pegamos en la heladera, pero es totalmente no genuino. Nuestra confianza en la vida es muy poco realista, pero sin embargo empieza diciendo, nada de lo que veo significa nada. Es decir, comenzamos a soltar el miedo de todo significado para poder recolocarlo en el amor. Muy power. Rebobinamos a rebobinar, volver a escuchar 40 veces. Yo también lo hago, aunque son mis lecciones y las del Espíritu Santo. Y son nuestras lecciones. Entonces dice, al tener al amor como enemigo,
La crueldad se convierte necesariamente en un dios y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. Aquellos que cuestionan la sensatez o cuando menos la cordura de tales exigencias, se les castiga severa e implacablemente, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Fíjate que este párrafo es como una radiografía muy certera del sistema de pensamiento del ego cuando ya hicimos las inversiones previas que exploramos. Entonces, ¿qué viene diciendo el texto hasta ahora? Proyectamos el ataque hacia afuera. En el acto de defendernos, convertimos al miedo en nuestro refugio. Le damos al miedo los atributos del amor y el amor despojado se vuelve una amenaza. Entonces, venimos a este párrafo de nuevo. Este párrafo es como el resultado lógico de este sistema invertido. Es como el sistema de culto que se forma cuando el miedo ya se ha convertido en un dios, en un ídolo. Y porque eso es lo que hacemos cuando creemos que el ataque nos protege y que el amor es débil o que es ingenuo, por ejemplo. Entonces, dice, al tener al amor como enemigo, es decir, cuando creemos que confiar, rendirnos, abrirnos, sentirnos siempre seguros, amar es peligroso. Y la crueldad se convierte en un dios, porque la crueldad, el juicio, el ataque, la defensa, la condena, la dureza, se vuelven como nuestra nueva ley. Y entonces, ¿qué hace todo Dios inventado por el ego? Exige que obedezcamos sus mandatos. Entonces, esto es lo que hace el miedo, nos ordena cómo tenemos que vivir, qué podemos mostrar de nuestra vida, qué no, a quién tenemos que atacar primero, en quién podemos confiar y en quién no, cuándo nos podemos abrir y cuándo no, cuándo podemos perdonar y cuándo jamás podemos hacerlo. Y nosotros obedecemos, porque lo creemos justo. Y además, si lo cuestionamos, nos castiga. Pero no porque el miedo tenga poder real, sino porque nosotros le vertimos ese poder. Dice, aquellos que cuestionan se les castiga severa e implacablemente. Esto es algo que nos hacemos a nosotros mismos. Ese castigo no es externo, es la culpa, la vergüenza, el autosabotaje, el no puedo, la recaída, el ataque interno, la condena interna. Es el miedo diciéndonos, ¿cómo vas a cuestionarme? Tipo, ¿querés que te pase de nuevo eso que te pasó? Más vale que tipo, me sigas haciendo caso. Y ahí podemos ver cómo nos volvimos adoradores del miedo. El dios de la crueldad gobierna el interior de muchas mentes. Y el texto aclara que el miedo se cree justo y misericordioso porque el ego cree que su sistema es lo más razonable. Cuando defendemos nuestros juicios, nuestros límites, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestro sufrimiento, decimos es por justicia. Me lastimaron, me tengo que proteger. Soy buena pero no tonta, por ejemplo. Es decir, la crueldad se justifica en nombre de la justicia. Muy loco, muy loco. Yo ya les dije que el curso de milagros es un tratado psíquico de niveles estratosféricos que no entiendo cómo en la universidad, en la carrera de psicología no se estudia. Me enojé, arre. Párrafo 7. Hoy examinaremos fríamente este Dios cruel y nos daremos cuenta de que aunque sus labios están manchados de sangre y de que de su boca parecen salir llamas, está hecho de piedra. No puede hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad no tienen ni guardián ni fortaleza a los que invocar en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en su defensa. Fijémonos porque el miedo es una cosa aterradora en la mente
Y en este párrafo lo que nos está diciendo dos cosas. Está hecho de piedra, tipo es una estatua, no tiene vida y no tiene poder de hacer nada. ¿Por qué nos dice eso? Porque el Dios del miedo o la crueldad, la defensa, el ataque, la condena, el juicio, el autocastigo y el castigo, la culpa, no es real. Es una construcción psíquica, una proyección de la mente y como toda proyección no tiene vida propia. Es decir, está hecho de piedra, lo que quiere decir es no tiene espíritu, no tiene aliento propio, no tiene voluntad propia, solo parece tener poder porque nosotros se lo prestamos, se lo vertimos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dejamos engañar por esta estatua de piedra? Que proyectamos sobre ella nuestras ansias de protección, que esperamos que el juicio, que la defensa, que el control, que la dureza nos salven del dolor. Pero ese Dios no se puede mover, no nos puede amparar, no puede hablar, no puede salir en nuestra defensa porque no tiene vida propia. Entonces, este párrafo lo que revela más que nada esta imagen es que todo el sistema de pensamiento del ego, que es cruel, que es rencoroso, que es severo, que es violento, que está lleno de castigo, y esto lo vemos no tanto contra otros, aunque también, pero más que nada en nuestro propio diálogo interno, es que es solo una ficción simbólica de una mente que está fragmentada. Entonces, lo que hace el curso con esta imagen es que nos muestra la raíz del miedo que sostiene toda defensa y luego nos dice que es una estatua, que no tiene vida. Y entonces nos dice que no tenemos que desafiar su poder porque desafiarlo sería admitir que tiene poder. Es decir, si luchamos contra el miedo, lo hacemos real. Entonces dice, este momento puede ser terrible, pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud. Pues al estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, llevas a cabo una elección. Quiero parar acá y ahora vuelvo a leer esto. Con esto de hacerle caso al miedo y de que nos castiga y somos esclavos del miedo, les voy a contar algo. Estoy siguiendo a unos chicos estadounidenses que no leen el curso de milagros, pero todo el tiempo tienen una pizarra blanca y en esa pizarra blanca le preguntan a su intuición qué es exactamente lo que tienen que hacer en el siguiente instante. Por tanto, no tienen ningún tipo de control sobre lo que van a hacer en el siguiente instante. Bueno, no va que a mí eso me recuerda mucho a esto de ser un maestro de Dios. Todavía no llegamos a ese punto, pero se supone que un maestro de Dios se deja guiar completamente, ya no tiene control y se deja guiar. Ok, seguramente lo estoy diciendo mal y ya llegaremos al momento en que lo expliquemos mejor, pero la idea es, empecé a probar. A ver, Espíritu Santo, dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces un día, claro, la intuición o Espíritu Santo, que yo no estoy segura si es lo mismo, pero bueno, vamos a explorarlo desde ese lugar. Yo estaba en la piscina del pueblo donde vive mi mamá y me dice, había gente en la piscina que yo no conozco, es un pueblo donde todos se conocen y yo no conozco a nadie, y me dice que salga de la piscina y que dé una vuelta alrededor de la piscina caminando sin ningún tipo de objetivo. No quería hacerlo. ¿Por qué no quería hacerlo? Porque claramente estoy siendo absolutamente esclavo del miedo. En ese caso, y estoy dando un ejemplo muy estúpido, pero es el miedo a qué van a pensar si yo salgo de la piscina y doy una vuelta que aparentemente no tiene ningún sentido, porque no es que voy a dar la vuelta para al otro lado de la piscina ir a buscar algo. Hasta ese punto somos esclavos del miedo. Hasta ese punto es interesantísimo cuando lo empezamos a ver desde ese lugar. Entonces continúo. Ok, al estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, llevas a cabo una elección. ¿Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de ese inanimado bloque de piedra? ¿O vas a inventar otro ídolo para que lo reemplace?
pues el Dios de la crueldad adopta muchas formas. Siempre es posible encontrar otra. Mas no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo. Recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tiene que superar. Hay un capítulo específico del libro de texto que habla de los obstáculos a la paz y se llama así, si lo quieren buscar. De estos, el último, el más difícil de creer, que en realidad no es nada, si bien aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo. He aquí la premisa básica que entrona como un dios al pensamiento del miedo, pues el miedo es venerado por aquellos que le rinden culto y el amor parece ahora estar revestido de crueldad. El cuarto obstáculo que la paz tiene que superar es el miedo a Dios. Una buena pregunta sería: ¿por qué le tenemos miedo a Dios y por qué ese es un obstáculo para la paz? Pero venimos con mucha claridad ya de esta lección. Recordemos que el ego ha fabricado una imagen completamente distorsionada del amor. Y nosotros, identificados con el ego, le tememos a ese amor como si fuera nuestra propia destrucción. Es muy loco esto que está tocando esta lección. ¿Por qué creemos que el amor absoluto de Dios va a ser nuestra destrucción y por eso no lo deseamos? Podemos recordar las lecciones pasadas donde el curso nos venía proponiendo que pidamos desear a Dios por sobre todas las cosas y a su amor y a nosotros en Él. Entonces, primero porque creemos que Dios nos va a castigar. O sea, en el fondo de la mente egoica hay una creencia básica, completamente inconsciente, pero muy operativa, una creencia que dice: he traicionado a Dios, me separé, fabriqué un mundo sin Dios y ahora Dios, como mínimo, debe estar enojado conmigo. Entonces, aunque hablemos de Dios con amor, el sistema de pensamiento que heredamos lo convierte a Dios en un juez cruel. Este es el corazón del miedo a Dios. Pero también le tenemos miedo a Dios porque confundimos a Dios con la muerte del yo. Y esta capa es todavía más sutil. Tenemos miedo de desaparecer en Dios, que el amor total sea una especie de aniquilación del yo. Entonces, ¿se acuerdan que también hace unas lecciones hablábamos de algo, no me acuerdo qué decía específicamente sobre desaparecer, pero yo les decía algo como: no, esto a mí me da miedo, yo no quiero desaparecer en el amor de Dios, yo quiero seguir siendo yo con este cuerpo, logrando cosas, luchándola en el día a día, que se me reconozcan los logros de mi vida, bla, 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 ¿no? Entonces, lo más profundo del miedo de Dios es el apego al yo. Creemos que si nos fundimos con Dios vamos a perder nuestra individualidad, pero esta es la ilusión. El amor no puede aniquilar nada, sino que puede revelar lo que ya somos en Dios. Y también le tenemos miedo a Dios porque le tenemos muchísimo miedo a la libertad radical. O sea, la mente que ha vivido, o que vive, ni siquiera que ha vivido, sino que vive esclava del miedo, le teme al amor porque el amor no tiene estructuras de control. Y sin control, guess what? El ego tiembla, se muere de miedo. Por eso, por ejemplo, en mi caso, me generó un montón de conflicto esa acción mínima de dar una vuelta a la piscina sin ningún motivo. ¿Por qué no era solo un paseo? Era como una rendición simbólica. Y la hice. Era como un acto de obediencia a lo invisible, a lo que no responde a las leyes del mundo. Entonces, eso es algo que el ego no tolera, ser guiado por algo que no puede manipular, que no puede controlar. Y como no puede manipular a Dios, le teme. Entonces, ¿por qué el miedo a Dios es un obstáculo a la paz? Y en la progresión que nos explica el curso, es el miedo más difícil de deshacer, el obstáculo más difícil de deshacer, porque mientras creamos que Dios nos va a arrebatar lo que creemos ser,
no vamos a querer regresar a Dios. Muy interesante. Y dice, ¿de dónde ha surgido la creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? Es decir, que Dios se puede querer vengar de nosotros por haber soñado un mundo sin Dios. El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo, mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el enemigo del miedo y la crueldad de éste como parte del amor. ¿Y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y de su boca parece brotar fuego, pero sobre todo, Él es terrible e increíblemente cruel y ciega las vidas de todos aquellos que lo consideran su Dios. No hay duda acerca de la elección que hoy has de llevar a cabo, pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre ese bloque de piedra que tú mismo esculpiste y dejarás de llamarle Dios. Has llegado hasta este punto antes, pero has elegido que ese Dios cruel permanezca contigo en otra forma. Y por eso el temor a Dios volvió a apoderarse de ti, pero esta vez lo dejarás allí y al volver regresarás a un mundo nuevo, aliviado de ese peso, un mundo que no se ve a través de sus ojos ciegos, sino a través de la visión que te ha sido restituida gracias a tu elección. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo y es Él quien mira a través de ellos. Ahora tu voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de los ídolos y los atributos con los que tu Creador te bendijo te son por fin restituidos. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo reemplazar la crueldad. Y esta lección nos deja una oración que dice así. Voy a revisarla en inglés, de todas maneras. No la voy a revisar porque no la tengo abierta y no los quiero hacer perder tiempo. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Amén. Entonces, quiero antes de cerrar, volver a la invitación del inicio. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Porque si nos toca dar un paso, recordemos que el principio del amor es que no puede forzar su entrada donde no se lo llamen. Por tanto, si yo le tengo miedo a Dios porque creo que hay crueldad en Él, porque estoy viviendo bajo un sistema de pensamiento invertido, nunca lo voy a llamar. Y el hecho de que no quiera desear a Dios, no quiera llamar a Dios, no quiera invitar a Dios a mi conciencia, ese es el nudo principal de sufrimiento. Por eso a mí me encanta, me fascina, me atrapa, me enamora el diseño del estudio del curso de milagros, porque no empieza diciendo Dios te ama, mi amor, me da miedo que Dios me ame, no lo entiendo. Entonces no empieza diciendo Dios te ama y nosotros repitiendo así, Dios me ama y me pongo en la heladera un cosito que diga Dios me ama y no se lo cree ni su madre. O sea,
el curso es tan radicalmente inteligente y bien diseñado que lo que hace es ir deshaciendo capa por capa las distorsiones que nos impiden querer invitar a Dios a nuestra vida. Porque el amor no fuerza, y si yo creo que el amor de Dios me puede herir porque estoy viviendo en un sistema de pensamiento invertido donde el miedo es mi ídolo y es mi Dios, entonces no lo voy a invocar nunca. Entonces, ¿qué hace el amor? Espera eternamente, nos sostiene, incluso con una ternura que la mente humana jamás podría ni siquiera comprender. Espera a que veamos que fue nuestra confusión la que puso el castigo en él, pero que el amor no tiene esos atributos. Entonces, lo único que hace el amor es esperar nuestra elección. Y acá es donde se revela como la grandeza de esta elección. El principio del amor es que no puede forzar su entrada donde no se lo llame, donde no sea invocado. La libertad que Dios nos dio es tan absoluta que incluye la libertad de rechazarlo. Pero también tengo esta palabra es muy difícil de decir. Es decir, la libertad que Dios nos dio incluye que podamos rechazarlo, negarlo, ocultarlo, nublar su reconocimiento en nuestra conciencia, pero también incluye el hecho de que inevitablemente vamos a regresar. Así que como nos queda como una pregunta, una invitación para esta lección que es, ¿estamos dispuestos a llamar otra vez al principio del amor absoluto, aquel que nos extiende de su existencia, sabiendo que solo amor puede responder a nuestra llamada? Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.